Estudiantes del énfasis en matemáticas y tecnología, reciban todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy les voy a dejar un video en donde les voy a explicar la línea que está al cargo del profesor Luis Ortiz del área de matemáticas. También les quiero contar que los extraño, que me gustaría verlos pronto, lo más pronto posible. Espero que estén en casa cuidándose, pues porque esta cuestión de la crisis exige la cuestión de autocuidado para cada uno de ustedes y de nosotros. También les deseo muchos éxitos en todas las actividades que tengamos para las otras materias. Sé que les debe estar yendo muy bien. Pues deben tener trabajitos y muchos, pero pues la idea es que pues mientras estemos en casa también aprovechemos la oportunidad para estar con nuestra familia y pues también, digamos, si se puede aprender un poco, pues la intención es esta, incluso de grabar este video. Ustedes ya habían estado trabajando en una lectura que les dejé hace más o menos unas 3 semanas, en donde pues trataba de hacer una lecturita como introducción a la línea que les vengo a presentar hoy. Espero pues les haya parecido interesante la lectura. La idea era que pues se sorprendieran un poco pues viendo ya lo que es en sí el mundo de las matemáticas. Les entregué una lectura en donde solamente se hablaba de los primeros problemas y de la cuestión de las matemáticas en términos de la sorpresa, ¿sí? Espero la hayan estudiado, ya la revisé, de hecho ya la tengo calificada y pues las preguntas que hicieron la verdad fueron bastante interesantes, entonces pues quedé muy contento con las preguntas que están haciendo y eso también pensando en la cuestión de que usted en el futuro debe plantearse una pregunta, ¿sí? para adelantar su proyecto de investigación. Espero les haya gustado un poco la lectura, pues esa es la cuestión de ya las matemáticas en profundidad y pues ese es apenas el comienzo. Entonces si cualquiera de ustedes necesita de pronto más hojitas de esa lectura, pues con mucho gusto me dice y se las doy. Bueno, ahora sí entrando en materia, les voy a presentar la línea que está a mi cargo, que es la de objetos matemáticos del área de matemáticas, ¿sí? Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a hacer en esta presentación? Primero les voy a dar una descripción muy breve de la línea en donde les voy a mostrar cuáles son los objetivos que propuse para la línea y procesos y procedimientos involucrados en la misma. También les voy a, en una segunda parte, mostrar actividades que vamos a hacer en esta línea. Les voy a mostrar una descripción de lo que se hace y la metodología, y también les voy a mostrar un cronograma muy rápido de lo que deberíamos hacer este año los estudiantes que deseen trabajar en esta línea. Objetivo. Entonces el objetivo será que ustedes planteen propuestas de investigación o innovación escolar usando como base algún objeto o concepto matemático en la propuesta de avance de la solución de un problema, sea las matemáticas o de una situación del mundo real. Recuerden que les habíamos dicho que en la medida de lo posible, si su proyecto de investigación tenía impacto en el IPN, pues es como el ideal, ¿no? El proyecto. Entonces acá pongo dos situaciones: o sea un problema que usted encuentra en matemáticas y quiere estudiar, o una situación del mundo real, pues su mundo real en este momento debería ser la cuestión del colegio. Objetivos específicos. Deberá usted investigar y comprender contenidos matemáticos a través del uso de distintos enfoques para el tratamiento y la resolución de problemas e interpretar a la luz de una situación inicial que usted proponga. Y segundo, esperaríamos analizar y caracterizar algunos objetos matemáticos usuales o no usuales en el contexto escolar, con el fin de establecer relaciones entre estos y algunos objetos estudiados en la educación básica o media. Bien, ¿qué procesos vamos a trabajar en esta línea? Entonces, pues yo espero trabajar algunas características del talento matemático, ¿sí? Esa es como la meta que tengo. Y sobre el talento matemático, dos cositas puntualmente. El pensamiento convergente. En este caso, pues les nombro algunas de las características de ese pensamiento. Podríamos trabajar algo de visualización o generalización, entre otras cosas que pues son varias. Entonces ahí solo monto dos ejemplos. Y también el pensamiento divergente, entonces digamos fluidez en la generación de ideas, abstracción, flexibilidad en el pensamiento, autonomía en el trabajo del desarrollo en matemáticas. Y pues la idea es que usemos como herramienta un objeto o concepto de las matemáticas. Bien, entonces sobre la metodología y hablando de los procesos, entonces las actividades que vamos a hacerlas de manera secuencial y son base fundamental para el trabajo de investigación. ¿Qué actividades se deben hacer? Entonces, primero, usted debería poder observar algo de la simulación del fenómeno que quiere trabajar, ¿sí? También debe describirlo, debe predecir algunas cosas y debe verificar lo que predice, ¿sí?
También esperamos acá en este ejercicio de estos 2 años que usted tome datos, los registre y analice la información obtenida. Y también al final del estudio, pues la idea es que usted también formule algunas conclusiones. Bueno, ahora les voy a contar qué actividades debería desarrollar el estudiante en esta línea. Entre otras, entonces usted debería consultar los resultados de diferentes investigaciones, reconociendo las características del conocimiento propio de la línea de trabajo. Estudiar a profundidad los documentos sugeridos por el profesor tutor y construir una reseña de cada uno de ellos sin olvidar resaltar aspectos de interés para su línea de trabajo o su investigación. Y, ¿qué más? Estudiar y entender, también profundizar en los conceptos matemáticos expuestos en las lecturas propuestas. Bueno, ahora, ¿qué deberíamos hacer apenas usted, digamos, si elige esta línea y se inscribiera también y se aceptara su participación? Entonces, en lo que queda de este semestre, entonces esperamos desarrollar actividades propuestas por mí, ¿cierto?, para iniciar el trabajo con la fundamentación de los conceptos matemáticos involucrados en la investigación que usted va a realizar. Después de vacaciones, entonces deberíamos formular y consolidar un problema o un fenómeno que sea susceptible de ser estudiado con un objeto matemático, y también debe adelantarse de manera simultánea el estado del arte del documento final. Entonces, el estado del arte significa pues qué se ha hecho, qué se ha adelantado frente a la idea que usted, digamos, va a proponer para investigar. Y ya en el último corte, el estudiante debería dedicarse a formular el anteproyecto. Entonces, ¿qué debe tener? La justificación o el porqué de su proyecto, la viabilidad de su proyecto, objetivos, productos esperados, es decir, el trabajo que va a adelantar cuando esté en grado 11, y un cronograma de tentativo de actividades a desarrollar en el siguiente año lectivo, ¿sí? Entonces, digamos, para grado 11 el primer corte va a ser esto, el segundo corte va a ser esto, el tercer corte va a escribir el documento y el cuarto corte pues va a establecer conclusiones. Muy bien, entonces sé que algunos de ustedes estaban, digamos, preocupados porque los estudiantes de grado 11 les mostraran, digamos, qué han hecho de los proyectos de investigación, en qué van, digamos, cómo fue el proceso y la experiencia de ellos, para que ustedes también pudieran observar o hacer partícipes de qué se debe hacer en grado 10º. Bueno, esto no fue posible, pero pues yo acá les tengo, digamos, un ejemplo de una experiencia que hubo hace más o menos 3 años, ¿sí? Que hicieron uno de los proyectos de investigación que trabajaron los estudiantes en la línea de matemática pura, se llamaba en esa época. Entonces, por eso lo llamo el ejemplo. ¿Qué hicieron ellos? Estudiar sobre la teoría de nudos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de ese proyecto de investigación? Analizar y caracterizar algunos objetos matemáticos, en este caso los nudos, con el fin de establecer relaciones entre estos y algunos conceptos estudiados que ellos habían hecho cuando estaban de primero a noveno o en 10º y 11. ¿Cuáles fueron sus objetivos específicos? Analizar y caracterizar los movimientos 1 y 2 de R. D. Meister a partir de la notación Doppler-Taylor-Schwarz. Entonces, eso es una notación para la teoría de nudos. Ellos también realizaron un conteo de nudos para poder sacar los nudos primos. Luego organizaron los nudos primos en una tabla, ¿sí?, a partir de un análisis de contexto meramente algebraico. Entonces, mire que acá la cuestión era matemática pura, ¿cierto? Ellos tuvieron en realidad 2 problemas, ¿sí? Primero, el del primer objetivo específico, y el segundo problema, el del segundo objetivo específico, ¿sí? Entonces ellos plantearon 2 problemas, se dedicaron más que todo al primero, y al segundo, digamos, les salió durante el proceso de investigación y pues obtuvieron unos resultados bastante interesantes. Sin embargo, solamente les voy a mostrar lo básico de ese proyecto. Ya el que desee, pues digamos, profundizar o ver qué en realidad quisieron los estudiantes que eran promoción 2017, ¿sí? Me puede consultar y le envío el artículo para que lo pueda ver o lo pueda leer, o le envío un video que también está explicado. Bueno, en ese proyecto ellos formularon unas definiciones, ¿sí? Entonces, la primera, ¿qué es el corte o cruce en un nudo? Dada una cuerda en el espacio, entonces ellos tienen una cuerda de verdad, ¿sí? Entonces, ubicada en el espacio, un corte o cruce es una superposición de una parte de la cuerda sobre otra, ¿listo? Ellos definieron también qué era un nudo. Entonces, la definición que ellos construyeron, dijeron que un nudo es una proyección del espacio en el plano de una cuerda sin puntas con n cruces, donde n pertenece a los números naturales. Y también definieron que era un nudo trivial. Entonces, ellos dijeron que un nudo trivial es aquel que tiene 0 cruces.
Entonces acá tenemos ejemplos gráficos de nudos de tres cruces. Entonces les voy a plantear una pregunta para que la piensen. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre esos dos nudos? ¿Alguno de ellos puede convertirse en el nudo trivial? Muy bien, entonces ahora, después de haber estudiado la cuestión de las diferencias entre los nudos que les mostré en la diapositiva anterior, esto nos lleva a pensar en los movimientos de Reidemeister, ¿sí? Entonces existen tres clases de movimientos: la torsión, ¿cierto? Este movimiento, ¿sí? La superposición, este movimiento, y el desplazamiento, que es este movimiento. A continuación, entonces les voy a mostrar un video que les explica con detalle qué son los movimientos de Reidemeister y cómo se hacen, ¿listo? La torsión nos permite quitar únicamente un corte. Este consiste en coger una parte de la cuerda y darle la vuelta. La superposición consiste en coger una parte de la cuerda que pasa por encima o por debajo de dos cortes y quitarlos. El desplazamiento es muy útil cuando vamos a desarmar un nudo. Es el único movimiento que no quita cortes. Solo nos permite mover un sector de la cuerda para generar otros cortes y quitarlos a través de uno de los movimientos mostrados anteriormente. Cuando hablamos de desarmar un nudo, es que vamos a llegar a un nudo trivial, en este caso un nudo de 0 cortes. Muy bien, ahora después de que vieron el video, entonces espero les haya quedado un poco más claro cómo se hace el movimiento de Reidemeister para quitar cruces. En realidad se hace para eso o para mover un cruce si se necesita. Bueno, ahora entonces otra parte de la que ellos empezaron su investigación, las partes más básicas, es la notación que propuso Gauss para, digamos, de alguna manera describir el recorrido que hace, digamos, un punto sobre la cuerda y para mostrar de manera algebraica cómo sería un nudo, ¿sí? A través de un vector. Entonces acá lo primero que tenemos que saber es pues identificar los cortes, en este caso de un nudo de 3 cortes. Bueno, ahora entonces vamos a describir cómo hace, digamos, Gauss su notación y traslada la información gráfica a un vector. Entonces este sería el primer componente del vector y está indicando que un punto sobre la cuerda, digamos, este va a ser un recorrido sobre toda la cuerda y va a indicar, digamos, si al pasar por el cruce está pasando por debajo o por encima. En este caso, como va a empezar pasando por la parte de abajo, entonces vamos a decir por el cruce número 1, ¿cierto? Va a pasar por la parte de abajo. Entonces, si se mueve al segundo corte, entonces ya no va a pasar por la cuerda de abajo, sino va a pasar por la cuerda de encima. Y pues, digamos, decimos por qué cruce está pasando y por qué parte de la cuerda. Entonces, en este caso es la cuerda de encima, entonces le ponemos un positivo. Listo, entonces acá seguimos, ¿cierto? Va a pasar por el corte de abajo, ¿cierto? Si sigue acá, entonces va a pasar por el cruce pero por la parte de abajo le ponemos un negativo en el cruce número 3. Luego va a pasar, ¿cierto? Por acá, por la cuerda, por la parte de encima, entonces va cruce número 1 positivo, ¿cierto? Luego cruce número 2 negativo, ¿cierto? Porque va a pasar por debajo. Y por último, cruce número 3 positivo, ¿listo? Y acá vuelve al inicio, pero pues el inicio sería este. Entonces mire que ya dando la información de cómo se hicieron los cortes, entonces, y el recorrido, digamos, de ese punto por toda la cuerda del nudo, entonces obtenemos un vector en este caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, ¿listo? Entonces es un vector, a eso lo llamamos vector fila, ¿sí? Porque pues digamos los números están organizados en fila y pues tienen organizadas las componentes. Bueno, ellos hicieron pues el resto del trabajo y pues ellos hicieron generaron algunas conclusiones. ¿Ellos qué hicieron? Lograron construir algunas definiciones como las que mostré al principio y establecieron algunas conjeturas a partir del estudio de nociones básicas. Por ejemplo, ellos sacaron conjeturas sobre, digamos, cuántos cruces se generan después de hacer amarramientos en nudos y todas estas cosas, y también sobre los movimientos de Reidemeister.
Ellos también identificaron dos de los movimientos de Reidemeister en la representación matricial de una notación elegida. Entonces ellos también al final trabajaron con matrices y vectores, ¿sí? Y pues con ellos establecieron algunas cosas que no necesariamente usted debería tener el nudo gráfico, sino ellos a través de una matriz ya identificaban cosas de los nudos sin tener el nudo de manera gráfica, como les mostré en esta diapositiva. Entonces ellos trabajan era con esto y no con esto, ¿sí? Entonces ahí por eso hablamos de generalización y visualización. También construyeron conjeturas, ¿sí? Entonces ellos identificaron y desarrollaron cosas dentro de la notación. Y pues al final, digamos, una de las cosas más importantes que ellos identificaron en ese trabajo que hicieron es que el énfasis en esa época que se llamaba solamente de matemáticas es un espacio para construir conocimiento matemático sin importar qué tanto se haya estudiado. Entonces ahí ellos, por eso pongo el atentamente el club, porque pues los niños que hicieron esta investigación se hacían llamar así. Bueno, entonces después de mostrarles este ejemplo, entonces les propongo un trabajo muy sencillo que me deben entregar por correo, ¿listo? Entonces ahí les dejo los datos en el Moodle, así como hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces el primer punto es, les invito a que dibujen un nudo de 4 cortes que no sea desarmable, ¿sí? Y luego generar el vector de Gauss, entonces este que les expliqué aquí, para ese nudo, ¿listo? Entonces me lo envían por correo y ese sería el trabajito que pues les invito a que hagan y pues se los califico. Entonces como esto más como por ver qué tanto entendieron el ejemplo que les quise mostrar de esa investigación. Este trabajo es como un inicio, ¿sí? Para estudiar en esa teoría. Si empezamos con ellos y pues les quedó gustando y por eso pues lograron unos resultados. Si ya quieren profundizar sobre esos resultados que ellos encontraron, me avisan y pues les envío un link que tengo en YouTube de una presentación que ellos hicieron en la Universidad de los Andes, mostrando el trabajo que habían hecho en esos 2 años. Y también, si lo desean, les envío el artículo científico que ellos hicieron, como para que ustedes se guíen de más o menos qué debería haber de resultado en un trabajo de 2 años de la investigación en objetos matemáticos. No obstante, también los invito a que también formulen sus propios proyectos, sus propias ideas, me cuenten, ¿sí? en el caso que quieran elegir trabajar en esta línea, digamos, en donde pues haya como principal, digamos, objeto de estudio, sea un concepto matemático, por ejemplo la función, concepto de relación o teoría de nudos, o gráficas en sistemas coordenados no convencionales, o criptografía, o también de estadística, porque ahorita el boom de la cuestión de la minería de datos está, y pues la estadística también desarrolla un papel fundamental, y ahí digamos hay objetos matemáticos que también pueden ser utilizados para estudiar cosas que ustedes tengan en mente pues para estos 2 años. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy solamente les mostré un ejemplo de algo que salió hace 2-3 años, pues en términos de lo matemático puro, pero pues no es camisa de fuerza trabajar en una teoría como esa, sino pues, o sea, hay ideas que también, digamos, son más aplicables a la cuestión de impacto en el colegio y todas estas cosas, pues si en la medida que ustedes lo necesiten me cuentan, ¿sí? Y pues vamos haciendo el estudio para ver qué podemos lograr. Desde que haya un objeto matemático central en la investigación que usted va a realizar, pues mucho mejor. Bueno muchachos, entonces no siendo más, muchas gracias por haber atendido esta explicación. Pues espero que de alguna u otra manera las líneas de objetos matemáticos también les llame un poco la atención para hacer su trabajo de estos 2 años, pues va a ser algo muy interesante. Cualquier cosa pues me pueden contar, me pueden comentar. Voy a ser un poco pues también riguroso en también enseñarles cómo hacer sus investigaciones, ¿sí? Y cualquier pregunta, digamos, si usted está en otra línea o está trabajando con otra empresa, otra pregunta que me tenga que hacer a mí, con mucho gusto también se la responderé en términos de cómo, digamos, fortalecer los pasos de cómo hacer la investigación. Muy bien muchachos, entonces desearles muchos éxitos de aquí en adelante, éxitos en sus trabajos de investigación, espero que lleguen a cosas bastante interesantes, que este trabajo sea productivo para ustedes, que los satisfaga sus expectativas,
Yo sé que ustedes tienen ideas muy, muy interesantes y pues en la medida que ustedes puedan trabajar y hacer bien las cosas, pues les va a ir muy bien y pues van a aprender mucho sobre cómo hacer una investigación a nivel de educación media, ¿sí? También les quiero pues contar que espero nos veamos pronto, ojalá que les quede bien un ejemplo porque a ustedes les había pedido materiales, ¿sí? Pues para hacer otro ejemplo, más eso no era tanto una investigación sino una cuestión de cómo se pueden estudiar matemáticas a través de algo, digamos, real, ¿sí? O sea, como que obtenemos un objeto matemático, una relación matemática a través del estudio que hacemos de una cuestión sobre un poco más, un tricito aplicada, pero se pueden obtener cosas, digamos, objetos matemáticos que es nuestra línea, ¿sí? Pues en la medida que se pueda, algún día se los propondré, ¿sí? Pues digamos ya en este caso no sería necesario pues, llevar el material que les pedí, pues porque ya cuando lleguemos ya van a estar distribuidos cada uno en su línea, ¿sí? Ya haciendo su trabajo que le corresponde. Y pues nada, pues el ejemplo se los quedaría viendo para una próxima oportunidad. Los invito pues a que hagan lecturitas matemáticas como la que les presenté para aquellos a los que les gustaría algún día tener como opción de vida hacer una carrera en matemáticas o estadística, dado que esas lecturas son bastante interesantes en términos de empezar a hacer una fundamentación teórica sobre lo que son las matemáticas y lo que se estudia en una carrera de matemáticas, ¿sí? Entonces era como la idea que se hiciera una idea de lo que en realidad unos problemas en matemáticas generan, ¿cierto? Es muy antiguo, pero mire, en las matemáticas en este momento van tan avanzadas a partir de problemas que fueron, digamos, algo sencillos de trabajar o de hacer, o en ese momento pues generaron cuestiones que los obligaron a construir más cosas y pues hoy en día las matemáticas ya están muy avanzadas y todavía se sigue haciendo matemáticas, pero esto se hace, digamos, a nivel ya de maestría o de doctorado, cuando uno hace una carrera de matemáticas puras, ¿sí? Son matemáticas que ya se salen de la realidad, ¿sí? Ya no son tan aplicables a lo real, sino que ya son, digamos, teorías, construcciones teóricas muy abstractas, ¿sí? Que ya prácticamente a veces, digamos, en un 20-30% de las ocasiones tienen cabida en el mundo real, ya el otro 70% ya esas matemáticas viven dentro del mundo de las matemáticas, ¿sí? Por otro lado, las matemáticas aplicables de hoy en día están, digamos, ya centralizadas en algunas áreas como la estadística o la minería de datos, entonces son cuestiones ya bastante separadas, ¿sí? Y hay una intermedia que es la modelación, entonces ya hay carreras en donde se habla de matemática aplicada o modelación matemática, cosas así, entonces se divide como en tres sectores, como en estadística, matemática aplicada y matemática pura, en donde pues ya las cosas que se estudian ya son demasiado abstractas y viven solamente en el mundo de las matemáticas, en la mente de las personas que lo estudian y lo entienden y pues demuestran cosas sobre esas teorías que estudian. Bueno, no siendo más, espero que este video haya sido de su agrado, me cuentan, o sea, en el correo me pueden escribir, profe, me gustó, profe, no me gustó, profe, podrías cambiarle esto porque pues en estas épocas de crisis nosotros nos ha tocado movernos, ¿sí? No les hago la clase virtual porque pues definitivamente la conexión que yo tengo acá es un poco mala, entonces prefiero subir el video a YouTube. Ustedes me pueden ver, me pueden repetir, si algo no entendió pues lo puede devolver, yo no me pondría bravo por eso, ¿sí? Entonces, pues nada, muchachos, cuídense mucho, que les vaya muy bien, espero que pues, puedan compartir más tiempo con sus familias y pues esperamos también que podamos volver a vernos pronto. Entonces, chaito y que me les vaya muy bien.